Señor, reconocemos que no hay nadie como tú. Viernes 3 de noviembre. Nos vamos acercando ya, hermanos, a este primer fin de semana ya de este mes de noviembre, y es un privilegio el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Doy lectura a la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Había ahí frente a él un enfermo de hidropesía, y Jesús, dirigiéndose a los escribas y fariseos, les preguntó: ¿está permitido curar en sábado o no? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos les preguntó: si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su buey, ¿no lo saca enseguida aunque sea en sábado? Y ellos no supieron qué contestarle. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación del Evangelio de San Lucas, y hoy hemos llegado ya al capítulo 14, donde hemos escuchado cómo el Señor Jesús es invitado a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos. El Señor accede, asiste, y es ahí donde se va a desarrollar todo este capítulo 14. De hecho, estaremos, ¿verdad?, en estos días, pues incluso los días de la próxima semana, meditando sobre este capítulo, porque el Señor Jesús, estando ahí a la mesa con los fariseos, obviamente va a aprovechar ese espacio para poder enseñar, y obviamente para poder hacerles ver a ellos, ¿verdad?, los fariseos, su error con respecto a su religiosidad ante los demás. Ahora, es importante cómo esta invitación se da en día sábado. Hoy es sábado, dice el texto, que Jesús ha ido a comer a uno de los fariseos, a casa de uno de los fariseos. Ahora, es interesante, hermanos, cómo al Señor Jesús regularmente lo vemos comiendo con fariseos y escribas, lo cual nos muestra cómo el Señor no era alguien antisocial o huraño a compartir con las personas, aun cuando varias personas lo invitaban para conocerlo, ¿verdad?, pero otros para encontrar razones de qué acusarlo. Claramente el Evangelio nos dice que los fariseos, ¿verdad?, estaban espiándolo. O sabemos cómo siempre andaban ellos pendientes de lo que el Señor hacía, de lo que el Señor enseñaba, para poder encontrar algo, ¿verdad?, de qué acusarlo. Ellos andaban buscando un motivo de qué acusarlo. El Señor entonces ha ido a la casa de este fariseo, pero se nos dice que había ahí frente a él un enfermo de hidropesía. La hidropesía, hermanos, es una enfermedad que consiste en la acumulación de líquidos en distintas partes del cuerpo, ¿verdad? Partes como el vientre, los brazos, el cuello, los tobillos, las piernas, etc. O sea, cuando el cuerpo comienza a acumular esos líquidos, obviamente es ese cuadro clínico. Ahora, es interesante cómo Lucas nos da el diagnóstico de la enfermedad que este hombre padecía. Y lo hace de una manera muy fácil, pues recordemos que él era médico. Y por lógica, pues conocía, ¿verdad?, esos síntomas y podía diagnosticar fácilmente esa enfermedad. El caso es que hay un hombre que está enfermo, que tiene obviamente un cuadro difícil,
Pero el Señor Jesús entonces, dirigiéndose a los escribas y fariseos que lo estaban espiando, les preguntó: ¿está permitido curar en sábado o no? Veamos cómo la pregunta que el Señor les está haciendo era clara. ¿Está permitido? ¿Es lícito, dice el Evangelio de Mateo, curar en sábado o no? Ahora, recordemos que el día sábado era para Israel el día de reposo, y Dios lo había establecido en su ley. Pero los judíos lo habían convertido en una serie de rituales que en lugar de descansar oprimían más al hombre. Esto era obviamente algo bastante difícil, porque el propósito de Dios desde allá del Génesis, al instituir el día de reposo, era para que el pueblo pudiese trabajar 6 días de la semana. En esos 6 días ellos podían dedicarse a sus quehaceres, a sus trabajos, pero el 7º día ellos debían de descansar. Ahora, el día de reposo obviamente era un día en el cual todo judío debía de asistir a la sinagoga para poder escuchar las Sagradas Escrituras y obviamente para poder escuchar también meditaciones, ¿verdad?, de maestros, de rabinos, conocedores de esas Escrituras. Pero se buscaba que el pueblo pudiese descansar de sus labores normales, sus labores de la semana, y esto para que el pueblo pudiese rendir más, pero también para que ellos pudiesen tener siempre esa comunión con Dios. El caso es de que ellos, insisto, habían hecho del sábado, hermanos, una opresión. Habían hecho del sábado, bueno, incluso lo habían divinizado. Habían hecho del sábado toda una ley. Habían hecho del sábado una serie de rituales que para ellos violentar el sábado era para ellos una blasfemia ante Dios. Ahora, habían hecho un Dios, en palabras nuestras, ya del sábado. Y en el caso de sanar, ellos lo permitían solamente en caso de emergencias. Pero esto, claro, no era un caso de emergencia, ¿verdad? Porque este hombre, pues, no se nos dice cuánto tiempo había estado enfermo en esa condición. Por eso es que el Señor pregunta: ¿está permitido curar en sábado o no? En otras palabras, hermanos, les pregunta: ¿qué quiere Dios que hagamos en sábado? ¿Sanar al enfermo o no sanar? Ahora, yo creo, hermanos, que esta pregunta pudiésemos nosotros también adaptarla a nuestro tiempo. Porque usted sabe que hoy la gran mayoría de cristianos pues ya no guardamos el sábado. Dicho sea de paso, el sábado fue una ley para Israel. Para nosotros los gentiles no fue dado el sábado. Esto es importante porque usted sabe que hay personas que todavía siguen guardando el sábado. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo que alguien guarde el sábado si él es judío o pertenece al pueblo israelita. O sea, si usted viene de una descendencia israelita, ¿verdad? Si usted es parte del pueblo judío, pues ahí sí le toca, como decimos, guardar el sábado. Pero si usted, querido hermano, con mucho respeto, mire, es salvadoreño, bueno, en este caso sería americano, bueno, o no es judío, vaya, ahí para no decir un gentilicio o una nacionalidad. Si usted no es israelita, obviamente a usted no le fue dado el sábado. De hecho, hablando del día de reposo, es un tema bien interesante,
porque la carta a los hebreos dice que el día de reposo ahora en Cristo, dice en Cristo el día de reposo es hoy. Y usted me dirá, pero bueno, ¿y qué día es hoy? Bueno, hoy es viernes. Entonces, hoy puede ser mi día de reposo, ¿sí? Pero si usted lee esto un día lunes, por ejemplo, entonces, ¿qué día es el día de reposo? El lunes porque usted lo está leyendo ese día. O el martes porque usted ese día lo está leyendo. Pero vea, el texto claramente presenta que el reposo ahora ya no consiste en un día. El reposo ahora consiste en la comunión con Dios. De hecho, la palabra de Dios dice que el verdadero descanso es en Cristo. Cuando la persona descansa de sus obras, ¿verdad? Porque ya, obviamente, en Cristo ahora tiene su verdadero reposo. Ahora, volviendo al texto, ante la pregunta que el Señor ha hecho, si era lícito sanar en sábado o no, vemos cómo se nos dice que ellos no le respondieron nada. Y claramente, pues no respondieron porque la respuesta era obvia, ¿verdad? O sea, la voluntad de Dios es siempre a favor del necesitado. Esto tal vez le puede también servir a usted, porque hay personas que dirán, ¿y acaso Dios querrá sanarme? ¿Acaso Dios querrá bendecirme? Y yo le puedo recordar, por supuesto que Dios quiere bendecirle. Por supuesto que Dios quiere sanarle. Por supuesto que Dios quiere responder a su necesidad. Claro, hay razones muchas veces por las cuales la bendición, la respuesta no llega. ¿Verdad? Que eso pues es otro tema y podemos ampliarlo en otro audio. Pero vemos cómo Dios siempre está a favor del necesitado. Y es ahí entonces donde el Señor Jesús tocó con la mano al enfermo. E inmediatamente el enfermo fue curado. Y hoy que ha sido curado, dice la palabra, que le ordenó que se fuera de aquel lugar. Pero hermanos, aquí surge entonces para nosotros una pregunta. ¿Por qué los fariseos no permitían hacer sanidades en sábado? Otra pregunta sería, ¿por qué Jesús sí lo hizo sabiendo que tendría problemas? Y la respuesta, el por qué los fariseos no permitían hacer sanidades en sábado, era porque ellos, y ya se lo dije, habían creado toda una serie de religiosidad, toda una serie de ritualismo, para que la gente pudiese asistir los otros días al templo, pero que obviamente el día sábado lo dedicaran para asistir a la sinagoga a descansar. Pero también porque ellos habían enseñado que todo trabajo era estricto y obviamente era prohibido el día sábado. Y ellos decían que enseñar era un trabajo. Entonces por eso decían no se puede sanar en sábado. A todo eso le llamaban la tradición mayor. Entonces los fariseos cumplían y defendían la tradición mayor. Ahora, ¿por qué Jesús lo hizo? Y obviamente lo hizo porque el Señor Jesús adoptó la tradición menor, que era la tradición, obviamente, que tenía el pueblo, ¿verdad? Esa tradición que el pueblo había adoptado. Eso era lo que Jesús viene y también la adopta. O sea, el pueblo había creado, ¿verdad?, a lo que ellos llamaban la tradición menor. Y en la tradición menor ellos hacían las cosas más por justicia que por religiosidad. Oiga, y eso es importante, ¿verdad? Hacían las cosas más por justicia que por religiosidad.
Ahora, lo interesante es que el Señor Jesús adoptó, insisto, la tradición menor. Por eso es que vamos a ver a Jesús haciendo diversas labores el día sábado. Y ojo, no lo hacía por llevarle o por caerle mal a los fariseos o por llevarle la contraria, sino por enseñarles, ¿verdad? Por enseñarles. Y por eso hoy les va a decir, si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su buey, ¿no lo saca enseguida, aunque sea en sábado? Vea que les pone un ejemplo o les hace una pregunta que era muy fácil de poder entender para ellos. Porque claro, cuando por ejemplo un animal se les caía, ¿verdad? Como dice el texto acá, en un agujero, ellos lo sacaban inmediatamente, aunque fuera en sábado. Entonces, ellos conocían la respuesta, mas sin embargo no contestan nada. O sea, no contestaron. Aun cuando el Señor les está diciendo, si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su buey, no lo sacan enseguida, aunque sea en sábado. Dice que ellos no supieron qué contestarle. Pero aquí es donde, hermanos, es algo bien importante que nosotros podamos entender. Mire, vivimos en una sociedad muy religiosa, incluso yo diría una sociedad fanática. Vivimos en una sociedad, hermanos, donde la religiosidad de las personas ha ocasionado grandes dificultades, ha ocasionado grandes problemas. Pero creo que es importante que podamos nosotros hacer un lado, mire, todo ese fanatismo, toda esa religiosidad, y verdaderamente volvernos más empáticos, volvernos más solidarios, volvernos más hermanos con el prójimo. Claramente lo hemos dicho en muchos audios, en muchas ocasiones. La sociedad ya está harta de religiosidad, de religiosos. La sociedad quiere cristianos que en verdad vivan la palabra, que podamos dar testimonio de lo maravilloso que es Cristo en nuestras vidas. Por eso yo le animo para que hagamos las cosas verdaderamente por justicia. La justicia, hermanos, debe de estar siempre ante la religiosidad. El amor al prójimo debe de estar siempre ante la religiosidad. Y nosotros debemos hoy el poder vivir de esa manera. No importa el día, hermano, hoy. No importa el día que usted le sirva a Dios. Lo que importa es que usted le sirva, porque de esa manera es como Dios estará siempre respondiendo y bendiciendo a nuestras vidas. Por eso en este día viernes, primer viernes del mes de noviembre, que Dios bendiga nuestras vidas, que el Señor se derrame, que el Señor pueda obrar en nosotros. Por ello, pidamos que el Señor bendiga nuestra familia, que bendiga nuestras vidas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.